Buenas tardes a todos. Estamos en esta transmisión en vivo con nuestro gran amigo y colaborador Irving Gatell. Hola Mark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? También. Tendremos esta transmisión para poder platicar un poquito más sobre cómo fue que se formó el Estado de Israel desde sus inicios. En sentido moderno, por supuesto. Exacto. Este es un tema histórico bastante bueno, que yo también lo estudié cuando era un chavillo en la escuela. Okay. Se me hace un tema muy interesante y se me hace que muchas personas no entienden cómo es que el Estado de Israel se pasó a formar. Mucha gente cree que el judaísmo ya se encontraba ahí, otras personas creen que invadieron la tierra, otras personas creen que hicimos una guerra para poder quedarnos con el Estado, inclusive antes del siglo XX, de acuerdo a los comentarios que nos han hecho en nuestras publicaciones algunas personas que creen en teoría. Ya. Así es, estamos hablando de un tema sobre el cual hay mucha información imprecisa, inexacta o incluso manipulada, y que siempre es bueno saber para entender el proceso, porque, a ver, lo primero que se tiene que entender es que estos fenómenos históricos son procesos. No se inventan de la noche a la mañana, de hecho no se inventan por una persona o solamente un grupo de personas, sino que se van dando ciertos factores, ciertas circunstancias, ciertas coyunturas, en donde entran en juego muchos países, muchas personas, muchas decisiones, y bueno, es lo que va provocando los procesos históricos. Ok, ahora, antes de empezar vamos a platicar sobre ciertas cuestiones de la vida. Por favor, todas las personas que nos están viendo, lo que es Aurora Inés, le mandamos un gran saludo. Hola, ¿cómo estás? A Reza, a David Sarabia, a Marcela Delgado, a Solís Aday, que está con nosotros, Odette Ríos, hola, a Mario Turati, amigo tuyo, Margarita Monteagudo, Shalom, y saludos hasta Chile a Simón y, bueno, a todas las personas que nos están viendo, Norma Díaz. Ahora, este disclaimer va para las personas que están por acá. Hola. Yo soy Marc Acharia, me conocen, voy a ser el moderador de esta plática, así que si tienen algo que escribirnos o que decirnos, por favor háganlo libremente en los comentarios. Al mismo tiempo, si es que tienen alguna reacción como esos bellos corazoncitos que acabo de ver que pusieron, háganla libremente. Así podemos saber si es que algo les gusta, les disgusta o les entristece, les emociona, les divierte o les asombra, ¿no? Son las opciones. O like, también vale la pena la manita arriba, el pulgar arriba. Ahora, segunda cuestión, es muy importante que se sepa que este es un lugar para poder entender ciertos aspectos del judaísmo, no está hecho para confundir. Entonces, por favor, intentemos no hacer spam, así como proselitismo. Este no es un espacio de ventas para poder publicitar nada, este no es un espacio para poder evangelizar, es un espacio completamente judío. Y el judaísmo no cree en la evangelización. Así que, acuérdense, por favor, de mantener esta forma de clarificación que va a ser importante para que este tema se pueda desarrollar. Y por último, si es que creen que alguien podría beneficiarse de esta información o que tiene dudas sobre la creación del Estado de Israel, inclusive antes de que se hiciera el Estado, por favor compártanlo con esas personas libremente. Ahora, es muy importante que si también tienen un grupo que tenga estas dudas o que inclusive digan cuestiones que no van con la historia o que busquen crear contenido antisemita basado en la ignorancia, también les hagan llegar este video, que prácticamente va a ayudar a que sus mentes se liberen un poco y puedan entender cómo fue que se formó. Ahora, sin más que decir, porque ya dije demasiado, recuerden que este es un video en vivo, entonces está hecho para interactuar, estamos con ustedes, siéntanse completamente bienvenidos, y sin más que decir, señor Irving. Señor Mark. Tienes la palabra. Ok, gracias. Bien. Entonces, primero, para empezar a entender cómo se da la situación en la que se dan las 5 aliot. Bueno, primero, empiezo explicando qué es una aliyá. Aliyá significa literalmente en hebreo subir, y es la imagen que siempre se ha manejado respecto a ir hacia Jerusalén o Jerusalén en la tradición israelita desde bien antiguo. ¿Por qué? Porque Jerusalén o Jerusalén está en una zona montañosa. Entonces, ya cuando vas llegando a la zona, si vienes a pie,
o si vienes en caballo, camello, burro, obviamente es muy clara la imagen de que tienes que subir. Entonces por eso se habla desde la antigüedad de subir a Jerusalén. Eventualmente este concepto se abstrae de su connotación concreta y geográfica específica y cobra una dimensión espiritual muy marcada en la religión judía, que implica que la aliyá, es decir, ir hacia Tierra Santa, es una manera de elevarte espiritualmente. O sea, dice la tradición judía que ya solo por el hecho de ir a vivir a Eretz Israel, ya no nada más a Jerusalén, sino a toda la tierra de Israel, tu sabiduría se eleva, porque tú también te estás elevando. Entonces, obviamente esta idea se va a reforzar ya cuando tienes una gran cantidad de judíos viviendo en la diáspora o en el exilio, porque entonces estamos hablando de que la alía ya no nada más se refiere a visitar Jerusalén, sino si estás viviendo en cualquier lugar del mundo, significa irte a vivir a la tierra de Israel. Esas épocas del exilio hasta la fecha, así le llamamos a esta cuestión de la alía. Es cuando alguien se va a vivir a Israel, y a quien se va a vivir a Israel se le llama olé, o en hebreo olim, que son todos aquellos que hacen alía. Para que puedan comparar en qué sentido la connotación espiritual de esta cuestión de subir, siempre hay que mencionar como comparación que también, por ejemplo, cuando uno va a la sinagoga un sábado en la mañana o un sábado en la tarde o un lunes en la mañana, un jueves en la mañana, que son los días que hay lectura de la Torah, o cuando es día de festividad y hay lectura de la Torah, digamos, se saca el Sefer Torah, el rollo de la Torah, de la congregación, se pone sobre la mesa de la bimá, y entonces se divide tradicionalmente, la lectura de ese día se divide en 10 secciones. Entonces, para comenzar cada lectura, cada una de estas 10 lecturas, se tiene que invitar a un judío adulto a que pase a pronunciar una bendición previa a la lectura y otra bendición posterior a la lectura. Entonces, de esta manera se hacen las 10 lecturas. Se va invitando a 10 personas. Por eso se requiere que haya un minyan, es decir, mínimo 10 personas para poder realizar este rezo de lectura de la Torah. Por tradición, se invita primero a los que son Kohanim, luego a los que son Levín y luego a los que son del pueblo de Israel, es decir, que descienden de cualquiera de las otras tribus. Pero entonces aquí lo interesante es que a esta acción de que te inviten a subir a la Torah, a decir la bendición, la verajá, previa a la lectura y luego la bendición posterior, se le llama aliyah también. Es decir, se le habla de las 10 aliyot de la Torah. ¿Por qué? Porque la persona tiene que subir a la bima, que generalmente se encuentra en un plano más elevado que el resto del templo, pero también implica que tiene que elevarse espiritualmente porque va a decir la bendición previa a la lectura de la Torah. Entonces, esta es la connotación que tiene la palabra aliyah, elevación. Significa originalmente esa elevación geográfica por llegar y subir el monte Sión, pero también luego adquiere esta connotación de elevación espiritual. Y ya para el tema que nos interesa, para la época que nos interesa, va a tener otra connotación porque muchos de los que protagonizaron esta saliot no era gente religiosa. Ahorita, ya al rato explicaré qué tipo de ideas traían. Pero entonces trasladaron este significado de la elevación espiritual, o sea, de la elevación espiritual en el sentido religioso, a la elevación espiritual en el sentido de la reconstrucción de la nación judía. Entonces, bueno, eso en cuanto a la palabra aliyah. Ahora vamos a platicar de las situaciones que dan pie, digamos, a toda la coyuntura que generó la saliot. El pueblo nativo de lo que fue la antigua Judea es el pueblo judío. Eso está fuera de toda discusión, fuera de toda duda. Ahora, la historia de toda esa zona no nada más tiene que ver con lo que es Israel, sino también lo que fue la antigua Canaán, o posteriormente como evolucionó su nombre a Fenicia, que es el actual Líbano. La historia de la zona de Mesopotamia con todos los imperios que hubo, es decir, estamos hablando de sumerios, acadios, elamitas, babilonios, el primer imperio babilonio que es específicamente amorreo, el segundo imperio babilónico que es de caldeos o
estamos hablando de que también hubo asirios, hubo mitáneos, también llamados hurritas, estuvieron todos los grupos cananeos, obviamente los egipcios tuvieron mucho que ver, porque aunque están ya, digamos, fuera de esta zona, la cercanía, las guerras, el comercio, todo, ahí estuvieron siempre presentes. Lo mismo los hititas, que en realidad vienen de Turquía, del antiguo imperio de Hatti, pero también tuvieron mucha interacción con toda esta zona. Entonces, estamos hablando de que es un lugar en realidad muy pequeño, pero que se caracteriza por un gran flujo de gentes, de grupos humanos que van y vienen, a veces en paz, a veces en guerra. Entonces, bueno, no es fácil rastrear toda la historia de este lugar. Pero bueno, tenemos ahí un grupo de naciones que no se organizaban de una manera, digamos, amplia, sino que era la organización política más elemental que la mantuvieron también los griegos durante mucho tiempo, que estamos hablando de lo que se llaman ciudades-estado, es decir, cada ciudad y acaso las aldeas que estaban alrededor eran una entidad política. Y, por ejemplo, en el caso de Grecia, se tardaron mucho tiempo en plantearse la posibilidad de una unificación. En realidad, quien impuso la unificación de todas las ciudades-estado griegas no fue un griego, sino un macedonio, Alejandro Magno. Bueno, primero Filipo de Macedonia y luego a su hijo Alejandro Magno. En el caso de Canaán fue un poco más acelerado el proceso, y a raíz de la invasión de los llamados pueblos del mar, que por lo menos hay dos que se establecen en la zona, uno que no tenemos su nombre propio, o sea, no sabemos cómo se habían llamado ellos a sí mismos, pero sabemos que se quedaron establecidos en la zona histórica del territorio de Dan, de lo que se identifica como la tribu de Dan, y bueno, y pasaron a formar parte de la tribu de Dan, es decir, se asimilaron al pueblo de Israel. Existe la hipótesis de que hayan sido dárdanos o dardanios, punto, solamente especulación. El otro grupo sí es bien conocido, son los filisteos, ahora está ya completamente comprobado, ya se sabía por evidencia documental, pero ahora las investigaciones genéticas en los restos de entierros filisteos que se han recuperado han demostrado que son de origen el mar Egeo, que invaden este territorio intentan invadir Egipto, no lo lograron. Faraón Merempta, hijo de Ramsés II, los expulsa hacia el norte y por eso se establecen en Canaán. Pero bueno, desde Canaán hasta Turquía invadieron toda la costa del Mediterráneo oriental. Entonces eso obligó a las naciones cananeas, que a veces se llevaban bien, a veces se llevaban mal entre ellos mismos, pero obligó a las naciones cananeas a fusionarse en una monarquía para poder hacer frente a la invasión filistea. Y en este momento en que se fusiona la monarquía, obviamente el grupo que se pone al frente es el grupo cananeo más fuerte, mejor consolidado, mejor organizado, y es el grupo israelita, y por eso la nación pasa a llamarse Israel. Por supuesto, en el texto bíblico la historia no se cuenta de esta manera, porque no es un libro de historia, es un libro que cuenta las cosas como la va viviendo básicamente una familia y sus descendientes. Lo que yo acabo de explicar es lo que sucedió en el entorno histórico y político, contemplado desde la perspectiva global de todo el territorio. Entonces, en términos geográficos y lingüísticos, el grupo israelita es en realidad otra de las naciones cananeas que tiene una interacción muy fuerte, y no estoy hablando de las épocas de la invasión filistea, que es por ahí del siglo XII, sino desde por lo menos 5 o 6 siglos antes. Los hebreos y los israelitas ya están yendo y viniendo entre Canaán y Egipto. Entonces, el grupo israelita se pone al frente de la resistencia antifilistea, y por eso la fusión, la integración en una monarquía de las naciones cananeas pasa a llamarse Israel. Bien, entonces así es como se consolida un reino israelita. Tiene su historia, tiene sus altibajos, la destrucción de la zona del norte por parte de los asirios en el año 722, luego la destrucción de la parte del sur por los babilonios en el año 587. El caso es que finalmente la nación se reorganiza después de que los persas conquistan a los babilonios, y es cuando ya, digamos, cobra su forma histórica definitiva. Todo lo anterior es una serie de evolución que va teniendo un mismo grupo al que lo atacan, de repente ataca, se defiende, le ganan, gana él, etc. Pero que tiene que ver con todos los avatares que sucedieron
durante la época de las invasiones principalmente asirias y babilónicas, posteriores a las invasiones egipcias e hititas. Entonces digamos que ya la zona llega a un nivel de estabilidad mayor a partir de que todo el territorio es unificado bajo el dominio persa. ¿Por qué? Porque los persas lograron conquistar a las grandes naciones de su época, es decir, conquistaron a Babilonia, conquistaron a los asirios, conquistaron a los egipcios y conquistaron al reino de Lidia, que era el que se había quedado, digamos, en el lugar preeminente tras la extinción de los hititas. Entonces, ya con todo el territorio conquistado por los persas, termina esa etapa de guerras continuas, de invasiones continuas, y entonces la nación israelita, ahora ya identificada como nación judía, ¿por qué? Porque el reino se restaura como reino de Judea, y entonces judío pasa a ser el habitante de Judea, no importa de qué tribu sea. Aquí hay un error que circula mucho en redes sociales y en internet, que judío significa de la tribu de Yehudá. Error, no es cierto. Descendiente de la tribu de Yehudá, en hebreo se dice Ben Yehudá o Benei Yehudá en plural. Judío es Yehudí o Yehudim en plural. Y la I al final se refiere a un territorio, es decir, no es un patronímico, no se deriva de un nombre, sino es un toponímico de un territorio. Entonces, Yehudí significa habitante de la tierra de Judea, no importa de qué tribu. Por eso los Kohanim y los Levim, aunque son la tribu de Levi, son Yehudim, son judíos. Bien, entonces, digamos que es a partir de la etapa persa que se consolida ya en una forma estable y que no cambia en mucho tiempo, o sea, de hecho van a ser más de 500 años sin cambios trascendentales, la nación judía. Los cambios trascendentales van a venir hasta la época romana. Después de algunas fricciones con los sirios seleucidas durante la guerra macabea, se vuelve a estabilizar la situación hasta que vienen las guerras contra los romanos. La primera guerra es entre el año 66 y 73, la segunda entre el 132 y 135. Y estas dos guerras son las que dejan a la nación devastada y las que provocan que el judaísmo que ya existía fuera, ojo, no hubo un exilio después de las guerras romanas, las comunidades judías afuera, en la diáspora, ya existían desde tiempos del exilio en Babilonia, o sea, desde 500 años antes, por lo menos. Entonces, pero lo que sí va a pasar es que con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y el desmantelamiento de las instituciones que controlaba la casta sacerdotal, entonces el judaísmo de la diáspora va a tener que desarrollar mecanismos para llevar una vida autónoma, y ese mecanismo va a ser el sistema rabínico que va a girar alrededor de la sinagoga. Entonces estamos hablando de que el judaísmo rabínico es la forma en la que se reorganiza el judaísmo anteriormente sacerdotal para garantizar la sobrevivencia de las comunidades que están ahora desvinculadas en el exilio. ¿Por qué? Porque ya no existe Jerusalén como centro religioso. El emperador Adriano, tras la revuelta del año 135, toma una decisión todavía más radical, justamente como represalia en contra del nacionalismo judío. Y es la de expulsar a los judíos, aunque nada más de la zona, es decir, de los alrededores de Jerusalén, es decir, Judea y lo que eran Samaria, Galilea y las demás zonas de alrededor, no se quedaron sin judíos. Simplemente de la zona de Jerusalén y sus alrededores fue donde se prohibió el establecimiento de judíos. Tampoco fue una prohibición que durara mucho tiempo. Y aparte, la segunda represalia que toma el emperador Adriano en el año 135 es cambiarle el nombre al país. Como venganza literalmente contra el pueblo judío, toma el nombre de los antiguos filisteos. La zona de abajito, lo que hoy es la franja de Gaza, ya se conocía como Filistea, era una manera de llamarlo, que era parte del territorio de Judea. Pero se le llamaba Filistea por la noción histórica de que alguna vez allí existieron los filisteos. Y esto se conocía por los relatos bíblicos, por la propia historia del pueblo judío. Pero entonces Adriano, como venganza, sabiendo que los filisteos fueron los grandes enemigos del antiguo pueblo de Israel, decide nombrar todo el territorio como Filistea, claro, en latín, y por eso pasa a llamarse Palestina. Entonces, a partir de
El año 135 el territorio se llama Palestina y es una provincia del Imperio Romano. ¿Quiénes son los palestinos? Es decir, los habitantes que de la noche a la mañana dejan de llamarse judíos en el sentido, digamos, geográfico, aunque siguen siendo judíos por la práctica religiosa, pero pasan a llamarse palestinos. Los palestinos históricos son los judíos, porque eran los que estaban viviendo ahí cuando Adriano decretó el cambio de nombre. Bien, la situación demográfica va a variar un poco, tampoco tanto, pero va a variar un poco a partir de los siglos 6, 7 en adelante. ¿Por qué? Porque empiezan las invasiones árabes. Entonces es cuando llega a establecerse grupos y comunidades árabes en la zona. Pero ojo, la zona estaba devastada. Jerusalén, tras la destrucción, no nada más Jerusalén, también Betar, que fue la capital de la rebelión del año 132, pero principalmente estas dos ciudades que quedaron arrasadas, todo el territorio quedó devastado por la guerra del año 132 al 135, que fue la más violenta. Entonces estamos hablando de una zona básicamente improductiva. Por ejemplo, para que se den una idea de los conflictos que esto generaba, cuando la intolerancia, la brutalidad de la intolerancia inquisitorial, que en un momento dado llegaron a desarrollar ciertos núcleos del catolicismo y del protestantismo, y que estamos hablando de un tribunal de inquisición integrado por gente de los dos bandos, y juzgaron a Miguel Servet, este médico catalán, que unas grandísimas aportaciones medicinales en cuanto a la circulación, al sistema circulatorio de los pulmones, por ejemplo, pero que como teólogo le puso una revolcada memorable a Juan Calvino. Pero una de las cosas que lo acusan a Miguel Servet es de que él hace un recuento, una especie de cartografía de cómo está la situación en la tierra de Israel, y pues menciona que es una zona árida y completamente desolada, deshabitada. Y una de las cosas que Calvino le reclama en el juicio ante el tribunal inquisitorial es que la Biblia dice que es tierra que emana leche y miel. Servet le dice, bueno, sí, pero eso fue antes. O sea, después de todas las guerras que han habido allí, ya no. Y bueno, es otro de los temas con el cual, les digo, esta intolerancia típica de la Inquisición de la época va a atacar a Servet. Pero bueno, la realidad es que era un territorio mayoritariamente deshabitado. Fue muy poca gente de la migración árabe que llega al territorio, es muy poca la gente que se establece en la zona de Jerusalén y sus alrededores. Se tienden a ir hacia otras partes de lo que era la provincia de Palestina, que van a ser los grandes núcleos de concentración de población, tanto judía como árabe, hacia lo que era la zona de Tiro y Sidón, en la antigua Fenicia, pero que en ese momento era parte de la provincia siria-palestina. O sea, Palestina nunca fue autónoma como provincia. Desde las épocas del Imperio Romano dependía administrativamente de Damasco, en Siria. Entonces, las migraciones árabes, los grupos árabes que se llegan a establecer, se van a establecer básicamente de la zona del norte, de lo que es, bueno, Nazaret, que era un centro de población cristiana muy grande, también de lo que es la zona de Haifa, muy cerca de Tel Aviv, y hacia el norte, hacia Tiro, hacia Sidón, actualmente Beirut, y hacia Damasco. Y otro núcleo importante en la zona occidental de la antigua provincia de Palestina, que es lo que es actualmente la capital de Jordania, Amán. Estamos hablando de que Jordania no existe como nación en la antigüedad. Jordania literalmente se inventó en 1922. Entonces, ¿y qué había antes ahí? Ahí era Palestina. El territorio era parte de la provincia de Palestina. Del Imperio Británico. Bueno, bueno, Imperio Bizantino, bueno, lo pasa a dominar el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, luego los califatos árabes, luego los reinos cruzados, luego otra vez los califatos árabes, y esta vez ya bajo los mamelucos, muy poco tiempo hasta que entran los otomanos y ya después los ingleses. Esa ha sido la sucesión de dominación imperial en la zona. Entonces, lo que actualmente es Jordania era una parte, la parte más occidental del territorio iraquí, de la antigua Mesopotamia, que luego pasó a llamarse Irak, y la parte occidental, o sea, donde está Amán, Jordania y los alrededores, una parte de la provincia de Palestina. Entonces, estamos hablando de que va a ser un territorio con muy poca población a lo largo de toda la historia.
Lo voy diciendo para desmentir este cuentote donde te dicen que los judíos llegaron a desplazar a los árabes que vivían. No es cierto, casi no vivía nadie allí. Y tenemos dos documentos bastante específicos con el tema. Uno es la cartografía que hizo en 1698 Andreas Relland, un holandés, que es un viaje, hace todo un recuento cartográfico, un gran geógrafo de su época, hace toda una notación cartográfica para hacer mapas, ubicar ciudades, ubicar las características del terreno, y pues lo que registra básicamente es una zona vacía. Y todavía esta situación se va a replicar por ahí de 1867, 1868, en que Mark Twain, el gran escritor, el gran novelista inglés, participa como periodista, que es un Mark Twain todavía joven, participa como periodista en una peregrinación que organiza un grupo de iglesias cristianas inglesas a Tierra Santa. Entonces Mark Twain lo lleva para que levante la crónica, y es uno de sus libros menos conocidos porque no es una novela, o sea, no estamos hablando del Mark Twain o sea, que se hace famoso con novelas como Oliver Twist o David Copperfield, pero es un libro interesantísimo porque es una gran descripción de cómo era la vida en ese momento. Fascinante la manera en la que describe la vida de las comunidades árabes, la vida de los beduinos, la vida de las comunidades judías. Pero bueno, una de las cosas que está muy clara en la crónica del viaje de Mark Twain es que el lugar está vacío, absolutamente vacío. O sea, dice Mark Twain que a veces se pasaban 3 días viajando en los camellos sin encontrarse un alma, y que de repente lo que se encontraban eran beduinos dispersos por aquí y por allá. Entonces, está claro que hasta finales del siglo XIX la densidad de población era bajísima. Bueno, de hecho, todavía hoy, con todo que Israel tiene 9 millones de habitantes, la densidad de población sigue siendo baja. Marc, por favor, aprovechándote que te tienes ahí con la computadora, búscame la densidad de población de Israel, ¿no? Ese dato. Y después vemos la densidad de población en dónde será. Bueno, en Alemania, para que nos demos una idea de dos países contrastantes. Que aquí lo que importa no es la cantidad de territorio ni la cantidad de población, sino el promedio que se hace de cuántos pobladores hay en promedio por kilómetro cuadrado, para darnos una idea. La densidad de población es 402 habitantes por kilómetro cuadrado. En Israel. Ok, 402. Bien, ahora chécame el dato en Alemania, por favor. 232 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, fíjense, en Alemania son 232 habitantes por kilómetro cuadrado. En Israel estamos hablando de 400, ¿qué? 402. 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Son 170 kilómetros cuadrados de diferencia. O sea, 170 habitantes de por kilómetro cuadrado. Exactamente, o sea, es casi el doble lo que hay en la densidad de población en Alemania. Correcto. Ahora, y eso en Israel, si van a Alemania o si van a Israel, no van a tener sensación de esta diferencia. O sea, van a sentir que la densidad de población es muy similar. Pero esto se debe a que en Israel la gran mayoría de esos 9 millones están concentrados en la zona central y en la zona norte. Si nos vamos hacia el sur, hacia lo que es el Negev, sigue vacío, literalmente vacío. Es una zona desértica donde hay muy pocas ciudades que se han venido abriendo poco a poco, que son prácticamente pueblitos. La zona grande es Eilat, que es el Acapulco de Israel, hagan de cuenta. La zona turística que está en el Golfo de Acaba. Pero entonces estamos hablando de una densidad de apenas 402 habitantes por kilómetro cuadrado, pese a que ya hay 9 millones de habitantes. Cuando se funda el Estado de Israel en 1948, había 800,000 habitantes en todo el país, entre árabes y judíos. Entonces imagínense cuál era la densidad. O sea, estamos hablando prácticamente casi de un 10%. Digamos que si hubieran sido 900,000 habitantes, ha sido el 10% de lo que hay ahorita, la densidad habría sido de 40.2 habitantes, 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa era la densidad de población en tiempos de la fundación de Israel. Entonces estamos hablando de un territorio eminentemente vacío. Ahora, es en el siglo XIX cuando empiezan estas llamadas aliot, estos llamados proyectos de repoblar esa tierra.
¿Cuál fue el único grupo que se interesó en hacer eso? El grupo judío. La primera alea es un tanto arbitraria, la definición de esto como primera alea, porque está ubicada, tradicionalmente se fecha entre 1812 y 1903. Es decir, estamos hablando de un proceso migratorio de prácticamente un siglo. Entonces, no estamos hablando realmente de una migración coordinada, más bien es una migración espontánea, mayoritariamente de países de Europa del Este, de lo que es la zona de Rusia, Polonia, lo que era, bueno, el antiguo reino de Bohemia, Prusia. Prusia son actualmente los países bálticos, y el antiguo reino de Bohemia es lo que luego fue Checoslovaquia, ahora la República Checa y Eslovaquia, Calcuta. y obviamente Hungría, Calcuta. Okay. Sí, sí, no. Usted en la India. Sí, sí, nada que ver. Okay. Luego Hungría, Bulgaria, etcétera, Crimea, Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos un rango muy bajo de migración, tal vez un 10-12% en sus mejores momentos de migración desde el Yemen. También hay yemenitas moviéndose hacia Israel. Los yemenitas se establecían en la zona de Jerusalén, ahí fundaron un barrio yemenita. Los otros grupos fueron fundando diferentes comunidades a lo largo de todo el país. Pero nótese, hay muchos inmigrantes rusos, sobre todo, que no llegan hasta Eretz Israel, se quedan en la zona de Siria. Se quedan, de hecho, muchos llegan a establecerse a Alepo, que es una ciudad en donde se había establecido una comunidad sefaradí muy grande, que después del exilio en España en 1492 se establecen allí, se asimilan al modo de vida sirio, sobre todo a la habla y a la cultura árabe, pero de repente reciben también visitantes de los países europeos del este, sobre todo rusos y lituanos. Entonces esto lo vamos a ver en un detalle muy interesante, el hecho de que si ustedes ahorita tienen ocasión de conocer o de tratar con sefarditas ortodoxos de rito oriental, de rito mizrahi, que vengan de Alepo, o halevis, como les llamamos, van a notar que generalmente pues visten de traje oscuro, negro y un tipo de sombrero característico. Los diferentes grupos judíos en Europa del Este se distinguían entre ellos mismos por el tipo de sombrero. Curiosamente, los halevis utilizan un modelo de sombrero lituano. ¿Por qué lituano? Porque hubo judíos lituanos que llegaron allá y les encantó la moda del tipo de sombrero que usaban y por eso adoptaron este tipo de hábitos. Y pasa algo curioso, de repente, por ejemplo, en México te encuentras, por ejemplo, familias que son, por ejemplo, que tienen un apellido obviamente yiddish, completamente ashkenazí, por ejemplo, familias de apellido Schoenfeld o de apellido Schuchli, pero les preguntas, bueno, ¿y tú a qué comunidad perteneces? Y te dicen, no, yo soy árabe. O sea, se refieren a que son de Maguen David o de Monte Sinai, que son las comunidades que aquí fueron fundadas por inmigrantes de Alepo o de Damasco. ¿Cómo es posible que de repente aparezcan apellidos netamente ashkenazim en comunidades sirias? Bueno, lo que pasa es que estos procesos de migración que se dan desde el siglo XIX, como todavía no era una migración organizada, fue más bien algo espontánea, muchas familias no terminaron de llegar hasta Eretz Israel, sino que se quedaron en las zonas mayoritariamente pobladas, que sobre todo estaban en las cercanías de Damasco o de Alepo. Entonces, pues son familias yiddish, familias ashkenazis, porque terminan por asimilarse al entorno de las familias sefaradín de la zona, y entonces se quedan los apellidos, pero bueno, tú te encuentras a un Schuchli o a un Schoenfeld aquí en México, son árabes completamente, porque son de estas comunidades. Entonces, esto que llaman la primera alía todavía no tiene tantos visos de organización, aunque por supuesto ya hacia finales del siglo XIX ya se está viendo fuertemente la influencia de la ideología sionista. Entonces, va a venir un segundo, bueno, se calcula también que en todo este proceso de todo un siglo, prácticamente 90 años, 9 décadas, desde 1812 hasta 1903, hubo aproximadamente unos 35,000 judíos que emigraron a establecerse allí. O sea, en realidad muy pocos. Viene entonces la segunda alía. Esto sí está más organizado y se puede ver en la duración.
Estamos hablando ya ahora de un periodo de 10 años nada más, de 1904 a 1914. Pero esta segunda alía ya viene influenciada por el impacto que tuvo desde 1897 la celebración del primer Congreso Sionista en Basilea. Que bueno, ahí es en donde Theodor Herzl, ya logró conjuntar voluntades, ya logró conjuntar ideología. Y entonces los grupos sionistas, ya claramente organizados como sionistas, en Europa ya traen en mente esta propuesta que Herzl hace en su libro más famoso, Die Judenstaat, el Estado judío. Todo el proyecto para reconstruir la nación de Israel en la zona en su zona original, su patria ancestral. Entonces viene otra nueva alianza. Todavía llegan yemenitas, un porcentaje ahí bajito de yemenitas. Más bien, lo que pasa es que esta migración yemenita no se puede considerar en parte de la primera o de la segunda alianza. Simplemente había yemenitas que estaban migrando hacia allá de a poquito, pero seguían haciéndolo. Constantemente. Sí, exactamente, de un proceso de más de un siglo. Mientras que aquí sí estamos hablando ya de un grupo, van a ser más o menos otros 35 mil, tal vez 40 mil judíos los que van a llegar en este lapso. O sea, en 10 años llega la misma cantidad de judíos que había llegado en la primera alía durante 90 años. Pues bueno, es porque aquí sí ya hay una idea más definida. Y por ejemplo, uno de los grandes hitos de esta segunda alía es que en 1909 se va a fundar Tel Aviv. O sea, una de las grandes creaciones de este segundo grupo es la fundación de Tel Aviv. En este proceso de finales de la primera alía y segunda alía, se habían fundado ciudades como Petah Tikva, Rishon LeZion, en 1909 finalmente Tel Aviv. Entonces estamos hablando de ya cuando grupos judíos están llegando con la idea de repoblar Israel, aunque sea en el desierto. Búsquense por ahí fotos, tal vez Marca ahorita pueda buscar una y postearla después. Fotos de la fundación de Tel Aviv. De hecho tenemos. De hecho, tenemos unas fotos muy bonitas de la comparación de la fundación de Tel Aviv con Tel Aviv hoy en día. Claro. O sea, y la fundación de Tel Aviv, o sea, se ve un grupo, o sea, parece un día de campo, ¿no? Más bien la foto, o sea, un grupo de gente allí. Sí. En la nada, en absolutamente nada. Ni la fundación de Villacuapa fue tan épica como la de Tel Aviv. Sí, bueno, fue en 1909. Entonces. No había nada. No. Punto, no había nada. Nada, o sea, ni una sola casa. Entonces, la idea de estos pioneros, de estos Olim, pioneros sionistas, era reconstruir de la nada el país. Ahora, obviamente, ellos no tenían todavía, incluso con todo y el texto de Herzl sobre el Estado judío, no tenían la idea de crear una nación independiente. O sea, en total fueron 35 mil que habían llegado en esos 10 años, más 35 mil que habían llegado en los 100 años anteriores. O sea, muchos ya se habían muerto, estaban sus descendientes. Supongan que había 70 mil en total. O sea, con eso no fundas un país. Entonces, no tenían la idea específica de crear una nación independiente. Es decir, ellos se asumían todavía como parte del Imperio Otomano. Y Herzl mismo, cuando escribe The Judenstaat, todavía lo escribe, se puede notar en su texto que el paradigma político que Herzl entiende, porque es el paradigma vigente en su época, es el de las estructuras coloniales europeas. Por ejemplo, Herzl habla de monarquía. A la hora de hablar del Estado judío todavía coquetea con la idea de monarquía, pues porque era lo más normal en su tiempo en Europa. Entonces, muchos de estos pioneros sionistas daban por hecho que la provincia de Palestina era una provincia otomana, porque eso no veían para cuándo cambiar. De hecho, todo el apoyo que van a estar recibiendo de los grandes banqueros, sobre todo banqueros, bueno, los que tenían más dinero, los grandes banqueros judíos europeos como los Rothschild, como los Montefiore, como los Hirsch, Rothschild y Montefiore, por cierto, dato curioso, eran los primos de Karl Marx, ni tan proletario el tipo, ¿no? Me estoy burlando, sí. Entonces, que Marx y yo hablábamos hace un ratito de Marx, cosas que ustedes no deben saber, pero entonces ellos financian muchos de esos proyectos sionistas. ¿Y para qué era el dinero? Pues para llegar con
el emperador otomano a decirle, oye, venden los terrenos allí en Palestina. Obviamente las reacciones de las autoridades otomanas era casi de morir de risa, o sea, a ver, es un desierto, y si no es desierto, lo que no es desierto es pantano, o sea, ¿de verdad quieres que te lo venda? Te lo vendo encantado, ¿no? O sea, es dinero para la tesorería. Sí, de verdad queremos que nos los vendan. Entonces, no fue gente que llegara así arbitrariamente a plantarse aquí voy a vivir y no me importa lo demás, no, fueron terrenos, la mayor parte fueron terrenos comprados directamente a las autoridades otomanas o comprados a los propietarios de la zona. Entonces, esta es la situación más o menos generalizada para las dos primeras liot. Aquí viene una situación que va a interrumpir el flujo migratorio, que es la Primera Guerra Mundial, sobre todo porque una de las naciones que va a entrar en una crisis total con la Primera Guerra Mundial va a ser el Imperio Otomano, precisamente. Entonces, ahí viene la fabulosa historia de Lawrence de Arabia, o sea, un inglés que se dedica digamos, a activar los nacionalismos árabes de las zonas que estaban dominadas por los turcos para que luchen por su independencia. Entonces, por eso la gran mayoría de los pueblos o tribus que viven en la zona se alían a Inglaterra, derrotan eventualmente a los turcos. Bueno, la película es muy buena, no es tan precisa históricamente hablando, pero bueno, ahí van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque Inglaterra viene ofreciendo el apoyo a todos estos grupos para que se independicen de los otomanos y a la mera hora, o sea, en el momento crítico, cuando los otomanos se retiran, se repliegan, pierden la provincia de Palestina, resulta que Inglaterra dice, bueno, y Francia, un poco al norte, Francia en lo que era Líbano y Siria, Inglaterra en lo que es Palestina, que incluye Israel y Jordania, de repente dicen, bueno, ya se fueron los otomanos, ahora los que gobernamos aquí somos nosotros. O sea, literalmente fue una traición. Fomentó los nacionalismos para que esta gente luchara por su independencia y a la mera hora les dijo, no, mejor ya se fueron los turcos, que bueno, pero mejor ahora los domino yo. Entonces se gesta un problema social de proporciones terribles. Estamos hablando de que todavía en este momento, antes, 10, 15 años antes de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre judíos y árabes no eran particularmente problemáticas en ese momento. Incluso, por ejemplo, pobladores árabes que tenían granjas, que tenían fincas, pero que eran en territorio propiedad de otros árabes, cuando llegaban judíos y compraban todo ese territorio, ese tipo de pobladores árabes, eso está perfectamente registrado y documentado y hasta los historiadores árabes lo admiten, ese tipo de pobladores árabes palestinos no tenían ningún inconveniente en seguir trabajando la tierra y seguir viviendo, aunque los dueños fueran judíos. No había todavía problemas con eso. El problema va a ser toda la exacerbación nacionalista fomentada por los ingleses y los franceses y que luego es traicionada. O sea, si los ingleses y los franceses no hubieran traicionado este sentimiento nacionalista, la historia habría sido muy diferente ahí. Pero bueno, gestaron todo un problema, lo detonaron, lo provocaron y entonces empiezan las acciones, bueno, la violencia empieza a incrementarse. Termina la Primera Guerra Mundial y entre 1918 y 1923 se da la tercera alía y otra vez llegan como 30, 35, 40 mil judíos a la zona. Ahora sí, ya no estamos hablando de yemenitas. La migración yemenita básicamente ha terminado para este momento. Estamos hablando de judíos que vienen de Europa del Este. Esta es la razón por la que la población israelí mayoritariamente es de origen ruso, ucraniano, polaco, etc. Porque todos estos procesos migratorios siempre eran gente de ahí, la que venía. Entonces, estamos hablando de otra tanda de 30, 35, tal vez 40 mil judíos en la zona entre 1918 y 1923. Es una época muy difícil para el sionismo. Es una época donde ya se están dando las primeras grandísimas broncas ideológicas al interior de lo que va a terminar por conformarse como sionismo tradicional o sionismo ortodoxo y sionismo revisionista, y que eventualmente va a representar el choque ideológico de David Ben Gurión con Zev Jabotinsky. Ben Gurión
viene siendo de todo este bloque sionista, que es el que está mandando la mayoría de los Olim, de los pioneros, que están llegando allá a refundar poblados. Bueno, en el proceso de la Segunda Aliyá, otro detalle importante, se me olvidó mencionarlo, el proceso de la Segunda Aliyá es que es cuando se empiezan a fundar los primeros kibutzim, las primeras granjas estas colectivas, el primer y único proyecto comunista que ha funcionado en la historia de la historia moderna. Los kibutzim también, al igual que Tel Aviv, se fundan a partir de 1909. Entonces, con la tercera aliyá, este grupo que empieza a llegar entre 1918 y 1923, ¿sí? La tercera aliyá, se fundan más kibutzim, más moshavim, este tipo de granjas, y bueno, continúa la ampliación de la presencia judía. Pero bueno, la gran mayoría de los Olim que llegan en esta segunda y tercera etapa es gente que no trae un rollo religioso. Los yemenitas sí, los yemenitas habían sido migraciones de judíos característicamente religiosos. Pero los ashkenazim que están llegando en estas épocas más bien traen un rollo de inspiración marxista. Por eso los kibutzim van a tener en su origen este estilo comunista, netamente comunista. O sea, estamos hablando de granjas donde no había propiedad privada, todo era propiedad común. Entonces, eso también empieza a generar fricciones con otros judíos. ¿Cuáles otros judíos? Los que siempre habían estado viviendo allí. Es decir, aquí también hay que desmontar otro mito, falso, completamente falso, que ese lugar se haya quedado sin judíos durante siglos. O sea, esta idea de, bueno, pero o sea, ¿cómo que es su país? Y se expulsaron, se fueron, se largaron y ya, ni modo, lo perdieron. No es cierto. Siempre hubo presencia judía allí. Está demostrado aplastante y contundentemente por los censos otomanos, por las crónicas de los propios califatos, por las crónicas de los reinos cruzados. O sea, siempre hubo judíos allí, que obviamente pertenecían a, digamos, a la tradición religiosa judía mizrahi, eventualmente influenciada por el exilio español. Entonces, por eso a todo este tipo de judaísmos locales se les llama judaísmo sefaradí, que no todos deberían recibir esa etiqueta, pero bueno, estamos hablando de un judaísmo básicamente de tipo sefaradí, profundamente religioso, y que no tenía obviamente ninguna influencia de las ideologías o filosofías europeas, menos aún del marxismo. Entonces, de repente, para ellos, la llegada de los judíos ashkenazim, que vienen con una cultura completamente europeizada, y aparte con un discurso marxista, y aparte muchos de ellos abiertamente ateos, se van a empezar a crear las primeras fricciones entre los sectores religiosos y los sectores sionistas. Que por supuesto, en las comunidades de Europa, las comunidades judías de Europa, los sectores religiosos más fuertes, sobre todo en Europa del Este, sectores hasídicos, obviamente por la misma razón tampoco les gustaban las características que estaba tomando el movimiento sionista. Aunque hay algo profundamente judío en lo sionista, religioso me refiero, y es una cierta, ¿cómo decirle?, tufo, vamos a llamarle así, un tufo mesiánico. Es decir, los sionistas más ateos obviamente no lo veían desde una perspectiva religiosa, pero de todas maneras, desde su discurso marxista, entendían todo ese proceso como la redención del pueblo de Israel. Entonces es curioso cómo manejaban un discurso bastante mesianista, muy similar al de la tradición religiosa, pero sin los contenidos religiosos. Y esto fue lo que provocó fricciones. Pero por ejemplo, para que se den una idea de hasta qué punto en el sionismo estaba inmerso esta cuestión mesiánica, por ejemplo, David Ben Gurión recuerda, y en sus memorias comenta que recuerda una plática en su pueblo natal en Rusia, que en un momento dado estaba escuchando un Shabbat, una plática ahí con un tío, y el tío acababa de llegar de Viena, o bueno, de Europa, y el tío les decía, estaba emocionadísimo el tío, les decía, o sea, dicen que el Mashiach, que el Mesías ya llegó, está en Viena, y es un doctor, o sea, un tipo con un doctorado, ¿no? Un doctorado en leyes en este caso, era Theodor Herzl. Esa fue la primera vez que David Ben Gurión oyó hablar de sionismo y quedó profundamente impactado, y por eso su militancia.
Entonces, estamos hablando de que esta cuestión mesiánica profundamente arraigada en el judaísmo rabínico, en el judaísmo exílico, se proyecta también en el sionismo. Claro, como lo hacen desde una perspectiva laica y en muchos grupos marxistas, entonces vienen estas fricciones con el sector religioso. Bien, viene un cuarto periodo de migraciones, una cuarta alía, que va a colaborar con su tanda de otros 30 y tantos mil judíos que llegan a la zona, y que va a ser entre 1924 y 1928. Es una etapa que se vuelve muy crítica porque ya para este momento los nacionalismos árabes están exacerbados y se están empezando a gestar los primeros brotes de violencia. Digamos que el conflicto árabe-israelí en su forma moderna empezó en 1929, o sea, terminandito esta cuarta alía. Empezó en 1929 con la masacre que la comunidad árabe de Hebrón perpetró contra la comunidad judía local. Entonces, en esta cuarta alía de 1924 a 1928, se va a dar al mismo tiempo que un proceso migratorio masivo de musulmanes, justamente porque ya eran muchas zonas en donde las antiguas migraciones, las antiguas ardiot judías, habían creado centros poblacionales judíos. De repente todo este rollo del nacionalismo árabe empieza a considerar que no quieren que los judíos se vuelvan mayoría en ninguna zona. Y más o menos a partir de 1920-1922 empiezan a fomentar migración musulmana específicamente, que se vengan a vivir a la provincia, al mandato británico de Palestina, que es el nombre que tiene en este momento, que se vengan a vivir al mandato británico de Palestina la mayor cantidad de musulmanes posible. Entonces van a llegar musulmanes desde Marruecos hasta Afganistán. Lo podemos corroborar en la onomástica, es decir, todavía en la zona, un poco de patatas, eso es muy judío. Y muy raro que le digas patatas, pero cada quien. Sí, no estaba, vi papas y pensé en términos de Yiddishkeit. Oh. ¿Todo bien ahí? Sí, tú sí. Ok. Bueno, espérame tantito que... Aquí la parte interesante es que... Perdón. Disculpen, señoras y señores. Sí, de plano fue así, ¿sí? Se nos andaba acabando la pila, ahorita que me vuelvan a enfocar, seguimos. Disculpen la interrupción. Wow. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo cool. Díganme cómo se escucha el volumen. ¿Se escucha bien? ¿Cómo lo ven, señoras y señores? Llegamos justo a tiempo. Qué bonito. Pero, por favor. Entonces, en la onomástica palestina, es decir, en los apellidos palestinos, podemos encontrar muchas familias, por ejemplo, que se apellidan... El apellido más común es Al-Masri. Y Al-Masri significa egipcio. Pero también, por ejemplo, tenemos palestinos de apellido Al-Afghani, que significa afgano, o Al-Mughrabi, que significa marroquí. ¿Por qué existen estos apellidos en la zona? Porque entre 1920 más o menos y 1938 las comunidades musulmanas promovieron una migración masiva. Por los censos británicos de la época sabemos que hacia 1920, 1918-20 había aproximadamente unos 400 a 450 mil árabes musulmanes en la zona. Para 1938 estamos hablando de 750,000. Entonces es evidente que, o sea, no existe nación alguna que se reproduzca de esta manera, menos en ese tiempo. Estamos hablando básicamente de un fenómeno migratorio. Es decir, estamos hablando de que más o menos entre 1920 y 1938 llegaron a vivir de
todos los lugares del mundo árabe, llegaron a vivir aproximadamente unos 300.000 musulmanes. Entonces, aquí vamos desmontando otro mito, que los palestinos son el pueblo nativo de esa zona. No, no es cierto. Los palestinos, al igual que todos los grupos de la zona, son resultados de procesos de migración, fusión, llegada. Y otro mito también es que los pueblos, bueno, ok, no serán el pueblo nativo, pero ya llevaban siglos allí. No. O sea, los palestinos de hoy son descendientes por igual de 450.000 árabes palestinos que ya estaban en la zona, pero de otros 300.000 que llegaron de otros países. O sea, son un grupo como todos los demás grupos de la zona, no tienen nada de especial. Por eso te encuentras palestinos rubios, palestinos morenos, palestinos altos, palestinos chiquitos, palestinos con facciones completamente caucásicas, y me refiero a caucásicas del Cáucaso, así, circasianos, y palestinos con facciones de beduino, palestinos con facciones europeas. Te encuentras de todo. Entonces, estamos hablando de que la cuarta aliyá se da al mismo tiempo de una migración árabe masiva. Están llegando los de la migración anterior y de la tercera y cuarta, mientras están llegando unos 70, 80.000 judíos a la zona, están llegando casi 300.000 árabes también al mismo tiempo. Y bueno, ya a partir de 1929 y de los disturbios que provocan la matanza de Hebrón, la situación se vuelve más compleja y entran en acción los grupos de autodefensa judíos. El primero, el movimiento Hashomer, que una larguísima tradición que continúa todavía pueden escuchar a muchos niños en sus 13, 14 años cuando dicen voy a la Hashomer. Ahora se dedican un poco más bien al escultismo, ¿no? Es esta cuestión de los scouts. Es un tipo de actividades tipo scout, pero son clásicas las llamadas Tnuot o Tenuá, que son este tipo de grupos judíos para chavitos generalmente, porque claro, obviamente también reciben adultos, pero que bueno, es parte de la educación sionista y tenemos de todo tipo, pero la Shomer tiene el mérito de haber sido la primera. Se funda por inmigrantes de la segunda aliyá, o sea, en el tiempo de la fundación de Tel Aviv y de los primeros kibbutzim. La Shomer, Shomer significa en hebreo guardián. Entonces, estamos hablando de grupos que se organizan, pues obviamente no para ser Boy Scouts, no era muy útil un Boy Scout en el desierto en 1910 y menos aún a partir de 1929 cuando estaban las posibilidades de agresiones árabes. En realidad eran grupos de autodefensa. Entonces, de la Shomer va eventualmente a evolucionar este grupo liderado por David Ben Gurión, que es la Haganá, que va a ser uno de los dos grupos de autodefensa judíos, que llevan una política muy, pacifista, o sea, mantenernos en paz, solamente defendernos. Se va a fundar, por supuesto, un grupo más agresivo, más radical, más pesimista, más bien, y ahora te explico a qué me refiero, que es el Irgun, que es el grupo del que va a estar al frente Zev Jabotinsky, sobre todo ideológicamente. El punto es que aquí también ya están en choque las ideologías sionistas. O sea, David Ben Gurión viene representando el bloque de evidente influencia socialista, no necesariamente marxista, aunque sea mucho de ello, pero socialista, y que habla de la necesidad de lograr una concordia con los árabes, de negociar, de llegar a arreglos, de llegar a acuerdos, de vivir en paz. Zev Jabotinsky era un pesimista absoluto. Zev Jabotinsky dijo, olvídalo, no se puede, no se va a poder. Si quieren seguir llevando adelante el proyecto de Israel, ya para ese momento sí hay una idea de crear un Estado independiente, que en 1917 vino la Declaración Balfour. Entonces ya hay, aunque la Declaración Balfour no habla de un Estado independiente, sino de un hogar nacional, ya para 20 años después de la declaración, 10, 15 años después de la declaración Balfour, sí hay una idea de crear un Estado independiente. Jabotinsky ir adelante con el proyecto de crear un Estado judío, vamos a entrar en guerra frontal con los árabes, no hay vuelta de hoja.
Y si quieren que el Estado judío sobreviva, no tenemos más alternativa que derrotar a los árabes. Y pues en una de esas hasta botarlos del lugar. O sea, no podemos coexistir con ellos en los términos en los que está la situación. Lamentablemente, la historia demostró que Jabotinsky tenía razón. Los árabes ya no estaban en disposición de negociar ni de coexistir. Ben Gurión, con todo y que siempre mantuvo sus postulados ideológicos antagónicos y peleados a muerte con Jabotinsky, Ben Gurión de todas maneras al final tuvo que implementar básicamente las soluciones sugeridas por Jabotinsky. Es decir, pelear, derrotar y muévete para allá, tú quédate allá y yo acá, no había de otra. Entonces, esta segunda alianza termina en 1928 y a partir de 1929 y después de los disturbios en Hebrón empieza lo que podemos considerar la última, quinta y última alianza, que es la más numerosa. ¿Por qué? Porque se combina a partir de 1933 con la llegada del nazismo al poder en Alemania y entonces por primera vez viene un grupo diferente al de judíos de Europa del Este. Es cuando llega una gran cantidad de judíos alemanes a Israel. Sobre todo porque se complicaron mucho las cosas y fueron cerrándose las cuotas de migración a los Estados Unidos y a otros países de Occidente. Entonces, muchos judíos europeos que originalmente no tenían ninguna intención de irse a vivir a Protectorado Británico de Palestina, optan por hacerlo porque, bueno, en Estados Unidos ya no los reciben, etc. Muy difícil hacer el cálculo de cuánta gente llega a vivir en el lapso de la quinta alianza, pero estamos hablando de 1929 a 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Inglaterra definitivamente cierra las puertas de la migración a el Protectorado Británico de Palestina. Pero los cálculos más exagerados dicen que probablemente llegaron hasta 225,000 inmigrantes judíos en estos 10 años. Entonces, estamos hablando de que siempre habían sido migraciones de 30, 40, 50,000, tal vez en algunos casos más exagerados, pero de repente en 10 años se descuelgan 200, tal vez hasta 225,000 inmigrantes en la quinta alianza. Es una cifra un poco exagerada, pero bueno, hay indicios de que pudo haber sido así. Y entonces digamos que esta última migración es la que va a definir las características demográficas que 9 años después, en 1948, va a ser, digamos, la demografía con la que inicia el Estado de Israel. Entonces ya tenemos ahí una mezcla bastante complicada, porque tenemos todos los grupos, digamos, de tipo sefaradí, forzados por los yemenitas que habían estado llegando durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, y que son de una línea religiosa muy tradicionalista y que no traen un rollo político, ni siquiera un rollo político. Es decir, no están pensando en la independencia de un Estado. Son grupos que están acostumbrados a que los judíos son una minoría en todos lados y bueno, pues viven a expensas de los gobiernos islámicos de aquí o de allá, ya sea en la península arábiga, como los de Yemen, o en territorio otomano, como los de Eretz Israel. Pues de repente llega este otro contingente de judíos de Europa del Este que traen ya este rollo sionista, pero también socialista y en muchos casos incluso marxista, y a veces antirreligioso y completamente ateo, y entonces se gesta esta fricción. Este es el grupo que se va a volver mayoritario porque es el grupo característico de la segunda, tercera y cuarta alianza. Y finalmente llega el último gran contingente que otra vez trae muchos judíos rusos, polacos, etcétera, de toda esta zona, pero también trae muchos judíos alemanes. Y los judíos alemanes, los famosos yeques, son un tema también. Entonces, o sea, tienen una mentalidad completamente diferente. Pero bueno, esto representó una grandísima ventaja para Israel. ¿Por qué? Porque a la hora que Israel inicia su vida independiente como Estado en 1948, gracias a toda esa migración alemana que había habido en los 10, 20 años anteriores, Israel nace con una alta cantidad de académicos y de académicos destacados, académicos notables. Entonces Israel tiene todo lo necesario para empezar una vida académica muy fuerte. Bueno, ya desde la fundación de la Universidad Hebrea, que había sido en los años 20, pero entonces digamos que esto va a representar una ventaja, la llegada de todo este contingente alemán. Ahora, aquí el punto está en que
cómo evolucionó la demografía. La parte importante aquí es entender esto. Siempre que te digan, es que los judíos llegaron a desplazar a los palestinos, no es cierto. A los judíos de la zona se les llamaba palestinos, no de otra manera. Migrantes o no, hubieran nacido ahí o estuvieran llegando de otros lados, se les llamaba palestinos. Así como a partir de 1920, a los árabes que vivían allí se les llamaba palestinos, migrantes o no. O sea, hubieran nacido ahí o estuvieran llegando de otros lugares, se les llamaba palestinos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en Palestina. Segunda, el territorio estaba eminentemente vacío, o sea, todavía con esos 300.000 árabes que llegan, más 450.000 que había, son como 750.000, más otros 200.000 judíos que llegaron en esa tercera oleada, estaremos hablando de cerca de 900.000 personas, más los, 30.000 que habían estado llegando, pero que obviamente muchos ya habían porque eran migraciones pasadas. Entonces supónganle que hubiera otros 100.000 judíos más en ese momento. Estamos hablando de una población que ronda entre los 900.000 y 1.000.000 de personas. Es decir, casi una décima parte de lo que hay ahorita. Entonces, estamos hablando de una densidad geográfica de 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, otro detalle. Estamos hablando, esa densidad de la que nos habló Mark, se refiere a la densidad de lo que hoy es Israel. En ese tiempo, estamos hablando de que Jordania era parte del territorio del mandato británico de Palestina. Entonces, todos los censos que tenemos de esa época, de la época británica, se refieren a la población en lo que hoy es Israel y Jordania, no nada más en Israel. Entonces, muchos de estos árabes no se estaban estableciendo en Israel, en lo que hoy es Israel. Se estaban estableciendo en lo que hoy es Líbano, en lo que es un pedazo de Siria y en lo que es Jordania. ¿Por qué? Pues porque eran las zonas habitadas y habitables. Los únicos chiflados que se iban al desierto a levantar granjas ahí en medio de las piedras eran los judíos. Entonces, cuando en 1947 la ONU hace un plan de partición, lo hace a partir de la realidad demográfica que hay. La mayor parte del territorio está absolutamente vacío. Entonces, lo que hizo la ONU fue tomar, este territorio es eminentemente árabe, se le queda a los árabes. Este es eminentemente judío, se le queda a los judíos. Este otro cacho es eminentemente árabe, es árabe. Y así. Y todo el resto del territorio despoblado, que no era ni de unos ni de otros, porque no había nadie, nada más camellos, lo parten y lo reparten. Entonces, cuando ven estos mapitas, ¿no?, que vienen en verde y en amarillo, ¿no?, o sea, este mapa de cómo Israel le fue quitando su tierra a los palestinos, esa es otra pavada, es otra mentira, es otro cuentote. Patrañas. Lo quise decir en sureño. Es otra mentira. ¿Por qué? Primera, porque los palestinos eran todos, judíos y árabes, no nada más los árabes. Segunda, porque los palestinos, judíos y árabes no eran dueños de ninguna tierra. En última instancia, era territorio del Imperio Otomano y luego territorio de la corona británica. O sea, ellos eran vasallos, punto, no dueños del territorio. Tercera, te pintan el mapa como si hubiera habido población palestina en todos lados. No es cierto, no es cierto. Eran grupúsculos regados por aquí y por allá, tanto de árabes como de judíos. Claro, el plan de partición de la ONU implicaba problemas. Implicaba que había que mover población, si querían, porque digo también, como árabe, pues nadie te obligaba a irte. O sea, podías quedarte a vivir en lo que iba a ser el Estado judío, si querías ser gobernado por judíos. Por los nacionalismos de la época, esta solución casi no se dio. Entonces, tenía que haber ahí reubicaciones de población. No es la única vez que la ONU lo hizo en Pakistán, cuando partieron la India, el plan de partición de la India. Ahí sí partieron un país que ya existía, y fíjense, el plan de partición de la India involucró desplazamiento de 14 a 15 millones de personas para crear Pakistán. Es una brutalidad. En el caso de
Israel y los palestinos, los desplazados locales fueron entre 600 y 700 mil. Y eso de desplazados también tiene su detalle, porque en realidad literalmente fue irse a vivir de un cerro al de enfrente. O sea, todo ahí es súper chiquito. O sea, eran desplazamientos de 30 kilómetros y ya estabas en territorio controlado por jordanos. O sea, si comparamos la crisis que fue la aplicación del plan de partición en el antiguo protectorado británico-palestino con lo que fue en la India para la creación de Pakistán, no hay comparación. Lo de India y Pakistán fue una catástrofe humanitaria de proporciones descomunales. 15 millones de desplazados, 14 millones de desplazados y 1 millón de muertos. Sin guerra, sin una guerra India-Pakistán. O sea, nada más por los conflictos locales que hubo. Aquí con una guerra oficialmente declarada, idea de los árabes, no tenían por qué declararla, la declararon, la perdieron. Estamos hablando de 600.000 desplazados, 700.000 tal vez. 600.000 desplazados árabes, unos 100.000 desplazados judíos y aproximadamente 80.000 muertos. Y se podía haber evitado, no había ninguna necesidad de esa guerra. Fue la rebarra del nacionalismo árabe la que no lo permitió. Pero bien, ese fue el panorama de las 5 aliot, ese es el origen, hablé por ahí también de la migración árabe musulmana que gesta lo que actualmente es el grupo ya identificado como palestinos, que el término es un poco arbitrario porque, insisto, los judíos israelíes son palestinos. Ojo, para la creación del Estado de Israel no llegó masivamente ningún judío. Es decir, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel, no llegaron un montón de judíos a mover pobladores árabes, no. Eran los judíos que ya tenían 10 años viviendo ahí. Al igual que muchos palestinos que tenían 10 años viviendo ahí. Es más, de hecho, la migración musulmana es reciente, en comparación del 48, que empieza por ahí de 1920. La migración judía empieza 1812, así que los migrantes judíos llegaron mucho antes que los migrantes árabes, por si tenían la duda. Bien. Hola. La verdad es que fue una muy buena plática. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, háganla libremente y le daremos la atención. Ahora, las aliot no han terminado desde que se creó el Estado, sino Claro. que todavía funciona. No, claro, o era sea, el término mismo para definir claro, las migraciones que se han dado. Tendremos que hablar la de polacos, la de rusos, la de latinoamericanos, franceses ahorita, últimamente otra vez. O sea, nada más, bueno, Marx sí fue muy específico en pedirme que hablara de las aliot previas a la fundación del Estado de Israel, pero desde la fundación del Estado de Israel se establece la llamada ley del retorno, que establece que cualquier judío puede irse a vivir a Israel. Entonces ha habido un proceso de migración continua, pero en determinados momentos, por ejemplo en los 90s, llegaron cientos de miles de rusos, literalmente, tal vez 1 millón, porque es el momento en que se desmorona la Unión Soviética, de repente el gobierno de Gorbachev abre las puertas y dice, ya, lárguense los que quieran, y obviamente se vienen un montón de rusos a buscar una mejor vida en Israel. Entonces podemos hablar ahí de otra alía, la alía rusa, que también en los años 70 podemos hablar de la alía de los polacos, últimamente de la de los franceses. En los años 70 y 80, con las crisis, con las dictaduras militares que hubo en América Latina, hay un gran movimiento de migración de judíos latinoamericanos. Podemos hablar también de una alía latina. Entonces sí, las aliot continuaron. De las que hablé fueron estrictamente las previas a la fundación de Israel. No, sí, nada más. O sea, quería aclarar que el término se sigue utilizando inclusive hoy en día y que se ha usado inclusive después de la creación del Estado. Lo expliqué al principio, que por eso todavía quien se va a vivir a Israel es un olé, Sí. porque hace aliado. O sea, de hecho así es como uno lo anuncia, ¿no? Cuando uno llega a la cena en la casa y les dice, ¿saben qué? Decidí que voy a ser aliá, y toda la familia, ¿qué? Todavía lo manejamos así, es el término que utilizamos para esto. Sí, es un shock cuando llegan y dicen lo mismo. Ahora, por otro lado también es importante destacar que también Aliyah viene siendo por el sueño que tuvo Jacob respecto a la tierra de Israel, en donde había personas que subían y bajaban, ¿no? Sí, la primera aliyah es la de Los Ángeles. Sí. Bueno, les expliqué que en realidad el término tiene que ver con una connotación geográfica. Sí, pero... Pero sí es cierto, también tiene que ver ahí el sueño de la escalera de Jacob.
Sí. Y pues bueno, nuestro gran amigo Patricio Martínez. Saludote. Sí sabía que ibas a dar saludos, yo también le mando unos grandes porque nos mandó saludos. Dice, creo que también debería de hablarse de los 800.000 refugiados judíos de los países árabes e Irán que tuvieron que escapar a Israel u Occidente por la persecución árabe tras 1948. Bueno, sí, efectivamente. O sea, cuando estamos, ya no lo mencioné porque era post 1948, relativamente. Cuando hablamos de los desplazados de guerra por la fundación de Israel, pasa un fenómeno muy curioso, ¿no? O sea, los desplazados de guerra árabes eran árabes que vivían ahí, que se tuvieron que pasar a vivir ahí enfrente. Mientras que, por eso hablé de aproximadamente unos 100.000 desplazados de guerra judíos, entre 50 y 100.000, no se tiene tampoco un número exacto, pero que eran los que vivían, sobre todo en Jerusalén, en todo eso que ahora dicen Cisjordania y los asentamientos judíos, perdón, antes de 1948, esas zonas estaban plagadas de judíos. En Jerusalén, la parte este de Jerusalén, eso que ahora le llaman Jerusalén árabe, había más de 100 sinagogas y 2 yeshivot enormes que fueron barridas por las tropas jordanas y expulsaron a todos los habitantes judíos de ahí. Todo eso que ahora le llaman los barrios árabes de Jerusalén eran barrios judíos en 1948. No estoy hablando del año 200 antes de la era cristiana, estoy hablando de 1948. Estas zonas de construcciones de edificios que están haciendo en la zona sur de Jerusalén, que es ya quieren construir otro edificio los judíos, nos están robando la tierra. Todos los documentos de propiedad de la tierra emitidos por el Imperio Otomano de esa zona son de judíos, eran de judíos. Se los quitaron los árabes. Así que no me vengan cuando entere que los judíos llegaron a quitar. O sea, también hubo desplazados de guerra judíos que fueron expulsados. Pero bueno, cuando hablamos de cifras totales de expulsados judíos, de desplazados de guerra, la cifra sube casi hasta 1,5 millones, o tal vez un poco más, porque resulta que la mayoría de los desplazados de guerra judíos era de judíos que ni vivían ahí, que ni siquiera tuvieron que ver con la guerra. Vivían en el Cairo, vivían en Trípoli, vivían en Bagdad, vivían en, Riad, vivían en Yemen, o sea, vivían en otros países árabes, y los árabes se pusieron en plan de, tienen país, lárguense, pero nos dejan sus cosas. Entonces, estamos hablando de casi 1 millón de judíos. Eso es cultural, o sea, es muy cultural de la cultura árabe, para la redundancia. O sea, sí viene desde hace años, con toda esta idea de tribus que traían alrededor del desierto. Esta idea de conquistar y quedarse con los bienes de una nación, es muy tribal. Exactamente. Entonces, es otro tema, los desplazados de guerra judíos, pero curiosamente a los judíos es a los únicos que nos toca ser desplazados de guerra cuando no hay guerra en nuestro país. Ok, un dato que dice Juanita MX, nada más para que diga si sí o no. La primera alianza coincide con los esfuerzos del barón de Hirsch por ayudar a los judíos rusos a llegar a América. También. Ok, buenísimo. Ahora, pregunta Sul Sadai, ¿qué hay de cierto que los conflictos que existen son básicamente porque cuando la ONU repartió la tierra, los israelíes tomaron territorio de más? Que es, mucha gente dice que es por eso que empezó el conflicto. No, porque mentira. Israel no respetó. Mentira completa, mentira absoluta. Los conflictos que existen porque el nacionalismo árabe no quiere negociar y piensa que la estrategia es masacrar judíos desde 1929, casi 20 años antes de la fundación de Israel. Ahora, la ONU hace un plan de partición y designa territorio. Los árabes dijeron, no, queremos guerra, perdieron la guerra y obviamente... No, y vale la pena destacar que de la parte de Israel sí aceptaron el territorio que se les había dado. Por supuesto, o sea, David sí. Ben-Gurión, que está al frente del Consejo Sionista en ese momento y que es quien representa a la colectividad judía, acepta todos los puntos del plan de partición. Viene la guerra, efectivamente Israel ocupa más territorio del que tenía asignado, y entonces ya cuando se firma el armisticio, en 1949, David Ben-Gurión dice, vamos a sentarnos a negociar la firma de un tratado de paz y devolvemos todo el territorio que agarramos de más. Y los árabes dicen, no, primero devuélveme el territorio y no te firmo ningún tratado de paz. Ya después, Abba Eban, después de la guerra del 67, básicamente resumiría lo que ha sido todas las guerras árabes israelíes, ¿no? Que Abba Eban fue canciller israelí, ministro de Relaciones Exteriores.
Decía, las guerras árabes israelíes son el único singular caso en la historia donde el ejército vencedor le ofrece un tratado de paz a los vencidos y los vencidos exigen la rendición incondicional de los vencedores. Entonces, perdón, aquí sí voy a ser contundente y categórico. La culpa de este problema la han tenido siempre los árabes. Y eso lo pueden documentar en cualquier investigación hemerográfica de periódicos de la época. Ha sido la intransigencia árabe que ya va de salida, por razones que otro día les platico. Pero fue la intransigencia árabe de no querer aceptar ninguna negociación con los judíos la que primero provocó la guerra y la que luego provocó que ese estatus de guerra se mantuviera durante varias décadas. Entonces, Israel, desde la primera guerra que sí tomó más territorio del que le habían asignado, el gobierno israelí fue explícito. Negociamos la paz, firmamos un tratado de paz y devolvemos todo lo que nos agarramos de más. Los árabes dijeron no, ok, no, ni modo. Entonces, ante la negativa árabe, y esto debe quedar claro, ante la negativa árabe de ratificar el plan de partición de la ONU, el plan de partición de la ONU ya no tiene vigencia. Entonces, la ONU al final de cuentas estableció en sus resoluciones que los israelíes y los árabes tienen que negociar la definición de fronteras. Y adivinen quiénes son los que se niegan sistemáticamente a sentarse a negociar. Los árabes. Netanyahu, en una asamblea de la ONU hace como 5 o 6 años, es un video maravilloso, ¿no? Donde, bueno, ves que los primeros ministros o presidentes que van y hablan ante la ONU, luego tienen actividades con grupos, con la prensa, etc. Entonces, en una conferencia de prensa que está dando Netanyahu, le pregunta una periodista gringa, le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a sentarse a negociar con Mahmoud Abbas un tratado de paz? Netanyahu hace una cara así de... O sea, y pone a la reportera, por mensa, la pone como chancla. O sea, y le dice literalmente, a ver, o sea, son años en que yo soy el que le he estado diciendo a Mahmoud Abbas, vamos a sentarnos a negociar. Aquí en la ONU, aprovechando que estamos los dos en el edificio, le mandé a decir, aquí nos sentamos a negociar. Soy yo el que todo el tiempo está insistiendo en que nos sentemos a negociar. Y tú me vienes a hacer esa pregunta. Resumidas cuentas, dijo, por favor ve y hácela a Mahmoud Abbas. O sea, la humilló, pero se lo ganó. O sea, sí hizo una pregunta muy tonta, porque eso lo pueden ustedes explorar hemerográficamente, en internet, lo que quieran. Siempre la insistencia de una necesidad de negociar la ha planteado Israel. Los palestinos son los que siempre dicen no, no, no y no. Ok, voy a saltar algunas preguntas, vamos a cambiar el orden. Dice Paula Marce Parra Villegas, Irving, hace poco tuve una conversación con un comerciante que me planteaba por qué la construcción de asentamientos en la ciudad de Hebrón no es una invasión. Yo le di mi opinión personal, pero quisiera que tú me instruyeras en la perspectiva histórica. Perspectiva histórica no es una invasión. O sea, la comunidad judía de Hebrón tenía más de 2000 años de antigüedad, cuando los árabes la masacraron en 1929. O sea, los judíos llegaron a Hebrón miles de años antes que los árabes. Si vamos a hablar de invasión, sería árabe, ¿no? Ahora, estamos hablando de que se trata de lograr un acuerdo de paz. Entonces estamos hablando de que en el marco de un acuerdo de paz no tenemos por qué hablar de invasiones. O sea, hay una colonia judía viviendo aquí y hay asentamientos judíos aquí, o sea, que se den una vuelta por Interlomas, ¿no? Que son edificios que son asentamientos judíos, literalmente. ¿Quién habla de una invasión? Nadie. ¿Por qué? Porque los judíos que están construyendo esos edificios y poblando esos edificios son mexicanos. Entonces no puedes hablar de una invasión de mexicanos contra México. Hay una amplia comunidad mexicana, judeo-mexicana, en Israel. ¿Acaso se habla de una invasión mexicana de Israel? No. O sea, son ciudadanos mexicanos que han llegado a vivir Israel, como existen ciudadanos israelíes viviendo en México, o españoles, o alemanes, o italianos viviendo fuera de sus países, chinos, hay chinos en todos lados, y bueno, sí, a veces a manera de chiste se dice, no es una invasión, pero no es una invasión. Por proceso de migración, gente que llega a vivir a otro país, se queda ahí, trabaja, colabora, etc. A veces llegan a nacionalizarse, sino su siguiente generación que nace ahí ya nace con documentos
del país en donde están. No es invasión, se llama procesos de migración. La mayor parte de los que estoy mencionando son por el lado amable, o sea, no es porque estés huyendo de la pobreza, de la guerra, etcétera, sino simplemente porque la migración es uno de los fenómenos más humanos. Entonces, ¿cuál es el problema de que haya esos asentamientos? En un eventual tratado de paz, que dijera, ok, la frontera es aquí, de acá para allá, Palestina, de acá para acá, Israel. Oye, pero hay un edificio con judíos viviendo ahí, y aquí hay un montón de edificios con árabes viviendo aquí. Más de 1 millón de árabes en Israel. Y nunca nadie ha dicho que eso sea una invasión árabe al territorio israelí. Y que en el marco de un acuerdo de paz todos esos árabes se van a tener que largar. Si Israel dijera de eso, ardería Troya. O sea, la ONU, la Unión Europea, todo el mundo se pondría histérico. La UNRWA. Sobre todo. Hijo, pero a los palestinos es a los únicos que les permiten decir: queremos un estado Judenrein, así, en el más puro estilo nazi. Queremos un estado libre de judíos. Los asentamientos son un obstáculo para la paz y son ilegales porque no queremos judíos en nuestro país. Los palestinos son los únicos a los que la humanidad, la comunidad internacional, les ha consentido un proyecto de país racista, xenófobo, de ideología netamente nazi. Entonces, los asentamientos israelíes son un problema porque aún en la firma de un eventual tratado de paz, los palestinos no quieren judíos en su país. Por eso son un problema. Fuera de eso no tienen absolutamente nada de ilegal ni son una invasión. Si estuviéramos hablando de la negociación entre dos grupos civilizados, uno no lo es, si estuviéramos hablando en la negociación de dos grupos civilizados, simplemente podría decir: esta es la frontera, ahí te quedas con esos judíos, son ciudadanos palestinos, les das su pasaporte, los obligas a vivir conforme a un Estado de Derecho palestino y ya, punto. Así como se puede ser judío mexicano, yo judío, tengo pasaporte mexicano, debería poderse ser judío palestino. No, ellos no quieren. Siempre, todas estas preguntas van a terminar básicamente con esa respuesta. Ellos no quieren. Te pregunto yo en este punto, ¿no tendrían que tener un Estado para poder justo llegar a eso? Obviamente ese es el objetivo, ¿no? Que el Tratado de Paz culmine con la fundación de un Estado palestino. Por eso, pero para poder tener un pasaporte, para poder decir soy judío palestino, implicaría que el territorio es referente a un país llamado Palestina. Entonces, de una u otra manera, mientras no tengan ese país, no podría ser, porque tiene más que ver, digo, nada más para entender un poco, con la cultura que ellos están marcando de racismo, que estás planteando, y con la intolerancia de tener a diversidad adentro de su población. O sea, socialmente y en forma de sociedad. Claro, bueno, esas son las taras culturales que evitan que el asunto se pueda solucionar de la manera menos difícil posible. O sea, lo complican todo. Pero, sí, porque va a ser más fácil, pero no, o sea, de la manera menos difícil posible. Lo están complicando todo. Pero, obviamente la idea es llegar a esa condición en que ellos tengan un Estado y que por lo tanto tengan que otorgar una ciudadanía. Cuando estamos hablando de un Estado, estamos hablando de una estructura jurídica. No existe un solo Estado en el mundo que tenga una identidad nacional. Es decir, que estés hablando de un grupo histórico alrededor del cual se funda un Estado moderno. Todos los grupos históricos que existen en el mundo están regados en diferentes estados. Claro. Y todos los estados tienen diferentes grupos históricos en su interior. O sea, es la diferencia entre nación y Estado. Nación, en sentido estricto, es un grupo de personas que tienen, obviamente, o por lo menos que creen que tienen, porque muchas veces son narrativas mitológicas, pero bueno, la identidad que tienen se basa en una narrativa que los hace identificarse con un origen en común. Y por lo tanto, hablan un mismo idioma y tienen una serie de costumbres, folclore similar. Claro. O sea, el origen puede ser lo mítico que quieras, pero en este momento ya lo tienen. Sí, y la cultura es lo que reúne todas estas características. Ahora, no existe un solo país en donde... O sea, solamente islas, podrías hablar, si son países independientes, bueno, el grupo tiene... Pero, por ejemplo, las islas europeas como Cerdeña, Sicilia, etcétera, ¿cuál? O sea, han ido y venido cualquier cantidad de piratas por ahí que hacen que los grupos sean mixtos, siempre. Entonces, por eso el moderno concepto de Estado, sobre todo a partir
Max Weber, estos grandes teóricos de hace un poco más de un siglo. El moderno concepto de Estado es esta estructura jurídica en la que el concepto de lo nacional queda completamente relegado a segundo plano. Los palestinos son el único grupo a los que el mundo les aplaude el proyecto de construir un Estado basado en límites nacionales y solamente para dejar a los judíos afuera. Estamos hablando de uno de los proyectos más retrógrados, abyectos, imaginables en pleno siglo XXI. Y te digo, nada más es para dejar a los judíos afuera. Sí, sí, porque realmente no hay otra razón, o sea, porque si mínimo tuvieran esta claridad en objetivos, como lo tiene la Constitución de Estados Unidos, que habla de defender la búsqueda de la felicidad del hombre, entonces dirías, bueno, va, o sea, tiene un plan de crecimiento, una idea de crear una nación de identidad, o sea, etcétera, etcétera, pero ellos no, ellos justamente lo único que los une es el odio a otra cosa. Bueno, y a ellos mismos, o sea, digo, porque también se tratan entre ellos, o sea, bueno, los palestinos de la zona C, que es la zona que pretendidamente podría ser algún día parte de un Estado palestino, pero que ahorita está bajo control israelí por cuestiones de seguridad, los palestinos de la zona C te dicen, no, no, o sea, por favor, que no se vaya Israel. Odiamos a los judíos, pero la autoridad palestina nos trata peor. Sí, es cierto. Así te lo dicen. Sí, sí, no, de hecho, o sea, los más, por así decirlo, racionales, o diría tolerantes, o los que tienen un poquito más de conciencia, son los que plantean que no viven, o sea, viven mucho peor fuera de Israel de lo que viven dentro. Y es muy simple, o sea, es muy simple verlo. Los palestinos de Jerusalén Este, que se supone que quieren que Jerusalén Este sea la capital de Palestina, son los primeros que dicen, la gran mayoría, por lo menos un 70%, son los primeros que dicen, no, no dividan Jerusalén. Cuando esto se organice, no queremos ser de Palestina, queremos ser israelíes. ¿Sí? Tienen seguro social, tienen buen trabajo, les pagan bien, tienen servicio médico de calidad, tienen derechos humanos, todo lo que no tienen en Palestina. Sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta ahora Inés López Morales, dice, ahora ya tenemos información suficiente del tema, muchas gracias, pero si únicamente tuviéramos a la mano un Tanaj para tratar de explicarle a alguien el nacimiento y derechos de territorios de la nación de Israel, ¿lo podríamos hacer y considerarlo una información válida? Bueno, es que me planteas una situación muy extrema. De hecho, durante por lo menos hasta el siglo XVIII, o igual inicios del XIX, pues la única fuente de información que se tenía era el Tanaj. O sea, toda la demás información Es del siglo XX. es del siglo XIX, segunda Sí, mitad del siglo XIX para acá. Ahora, no porque la información no estuviera, sino porque no sabíamos cómo manejarla. Lo que desarrollamos en estos últimos 150, 170 años son los criterios de análisis histórico, cada vez más rigurosos, cada vez mejor estructurados, hasta que llegó Foucault con la gansada de que la historia es ficción, y ahí tienes un montón de subnormales posmodernos de hoy diciendo, sí, porque bueno, al final de cuentas, ¿cuál es el mejor argumento que me han planteado los propalestinos cuando les han barrado toda esta información enfrente? Que es nuestro tuyo. Exacto, Subjetivo. el argumento posmoderno. No, a veces incluso ni siquiera tienen cabeza para llegar a eso. ¿Sabes? Nada más es, es que a mí me dan lástima, veo pobrecitos cómo sufren. Mijo, eso es por... O sea, perdón, o sea, eso no es argumento. Eso es un posicionamiento personal bien mediocre, bien chafa. Esa es la mejor posición que tienen, y ese es o sea, eso ni siquiera es una posición, entonces, ¿de qué estás hablando? Pero es que obviamente no saben, lo divertido es que generalmente ni siquiera saben, que nada más están siguiendo la pauta de Derrida, decir adiós a los metadiscursos, no me marees con tu explicación, no quiero oírla, lo único que me interesa es la impresión del momento, o sea, la foto del niño que está sufriendo, aunque la foto sea un montaje, o que sea de Siria, pero es lo mismo que una persona que es adicta al cigarro te dice, a mí no me importa el cáncer, lo único que me importa es cómo sabe el cigarro ahorita. Exacto, sí. Pero, ¿cuál es el? Ok, va. Entonces, bueno, ¿qué me habías preguntado? Que si se puede... claro, utilizar la Biblia. Explicar Entonces, Tanaj como para... Cuando me planteas la posibilidad de una situación, nótese la redundancia, ¿no? La posibilidad de que nada más existe el Tanaj como fuente de información, pues me estás hablando de algo que ya se dio durante siglos y siglos y siglos. O sea, en ese tiempo eso era válido. O
sea, sí era válido. Ya bajo los conceptos de investigación histórica que manejamos ahorita, no. O sea, ahorita en la vida real, en las posibles situaciones que se puedan dar, argumentar solamente a partir del texto bíblico para justificar una situación histórica no funciona. El texto bíblico es un texto eminentemente religioso. O sea, funciona en un debate teológico, pero en un debate histórico. Porque en el debate histórico tenemos que tomar en cuenta una gran cantidad de información extra, aunque el resultado no es muy diferente. O sea, evidentemente, digo, y lo he comprobado, he tenido el placer de comprobarlo, que les presumo que he discutido con embajadores palestinos y les ha ido de la patada. Todos los argumentos históricos, al final de cuentas, evidencian, demuestran, no que nosotros tengamos la razón, no es eso, demuestran que, que el fenómeno es muy complejo, dos, que no es, por lo tanto, tan simple y frívolo como lo plantea la narrativa pro-palestina, y tres, que los que hemos estado haciendo el esfuerzo por plegarnos a la realidad objetiva, histórica y coyunturalmente actual, somos nosotros, los sionistas revisionistas. Entonces, porque también me he peleado con sionistas tradicionalistas. Nos encanta discutir. Pero entonces, el caso es que no. Ya la argumentación apelando a un texto religioso no es algo que satisfaga los requerimientos y el rigor con el que se hace una investigación o con el que se desglosa un tema en la actualidad. Entonces, me planteaste una situación hipotética que en realidad es completamente improbable, o sea, que llegáramos a un punto con todo lo que tenemos en la cabeza actualmente, pero que de repente solamente tuviéramos el texto bíblico como única fuente de información. Eso es imposible. O sea, eso fue una situación que se dio, digamos, mediados del siglo XIX para atrás. Bueno, ya pasó, ya se superó, ya cambió, hay que responder a esos cambios y a las nuevas exigencias. Sí se puede, que es lo que me consta. O sea, si al final de cuentas tengo la vergüenza de irme parar aquí y decir todo esto, es porque estoy convencido de que sí se puede. Ahí, qué rudo. Ok. Preguntan por acá, si los árabes gobernaran el país de Israel, el país estaría súper atrasado, pero bajo el gobierno judío es uno de los países más modernos y desarrollados del mundo. ¿Habría manera de que, bueno, este es uno de los comentarios, inboxes, habría manera de que, tomando en cuenta que entrara alguien palestino a ser presidente o primer ministro de Israel, el país se iría hacia atrás? No lo creo. Digo, es importante aclarar aquí que dentro de la Knesset, o sea, del Parlamento israelí, existen asientos. Sí, existen. Son 120 escaños. ¿Y cuántos van a ser árabes? 13, 14, 15, ¿no? Correcto. Sí, hay una representación árabe en la Knesset. No sé exactamente cuántos, pero... Ahora, si quedara un primer ministro árabe al frente de Israel, el gobierno israelí no es una monarquía, o sea, hay toda una estructura gubernamental que funciona bastante bien, que hace contrapesos efectivos al primer ministro. Entonces, estamos hablando de que habría muchos mecanismos para evitar que el país se fuera para atrás. Pero, pues dadas las circunstancias como están ahorita, yo no veo que eso vaya a ser factible en mucho tiempo. En mucho tiempo. O sea, ahorita la situación, la política como evoluciona, como está y como se ve que va a seguir evolucionando, va a determinar que el primer ministro israelí siga siendo judío durante mucho tiempo. De hecho, yo no veo ninguna posibilidad real de que un palestino llegue a gobernar en Israel, tener una presencia fuerte en el gobierno. Más bien, las posibilidades reales dependen en gran medida, de cómo vayan evolucionando las estructuras políticas, porque es obvio que de aquí a un siglo, muy probablemente el paradigma de estados, tal como existe ahorita, no va a existir, no va a funcionar. O sea, la humanidad está tendiendo a integrar bloques. El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte era, digamos, como que el anticipo de donde se podía integrar un bloque aquí, ¿no? La Unión Europea es obviamente un bloque en ese sentido. Rusia, ya, Putin está sufriéndole porque Rusia está aislada con eso, ¿no? O sea, el antecedente de bloque que pudo haber tenido, que era todo el Pacto de Varsovia, las naciones de la Cortina de Hierro y todo eso, después del desmoronamiento del comunismo se vino abajo y la gran mayoría de los países de Europa del Este como Polonia, la República Checa, Eslovaquia, etcétera, se integraron a la Comunidad Europea, incluso a la zona euro. Entonces, Rusia se quedó solo. Rusia necesita tejer alianzas. En este sentido, tres países que ya se ve que tienen todo para eventualmente integrar un bloque: Israel, Egipto y Arabia Saudita. Y ese sería un bloque de miedo, o sea, de poner a temblar a toda la humanidad por el potencial de negocios, por la cantidad de dinero que van a tener todavía por la rebaba del éxito de las épocas del petróleo, países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, pero con toda la tecnología de punta israelí, o sea, eso es para dar miedo. No, y aparte los recursos que tienen en general. Claro. O sea, intelectuales, Sí. de la tecnología. Y ahorita, honestamente, aquí entre nos, déjenles cuento un chisme, yo creo que el régimen iraní ya no tarda en tronar. La situación social en Irán está terrible. Por eso Irán tiene ahorita bloqueado todo, casi todo internet. Está saliendo cuentagotas, pero estamos hablando de que ayer estaba leyendo un reporte ayer incendiaron 200 edificios en diferentes ciudades, principalmente oficinas de gobierno y estaciones de policía o del ejército. O sea, Irán está levantándose en armas contra el régimen de los ayatolás. Si llega un nuevo régimen, y ya muchos de los líderes ideológicos de la oposición, de las primeras cosas que vamos a hacer es firmar la paz con Israel. O sea, porque la misma gente iraní aparece así en manifestaciones: nuestro enemigo no es Estados Unidos, nuestro enemigo no es Israel, nuestros enemigos son los ayatolás. Entonces, eso es un paso muy si grande. viniera un cambio radical de régimen en Irán y subir un gobierno laico, pacífico, que se sentara con Arabia Saudita y con Israel y decir: vale, vamos a hacer la paz y vamos a trabajar juntos. Imagínate un bloque económico integrado por Israel, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán. Esa sería una de las formas de resolver la crisis de Occidente, ¿no? Bueno, o sea, entonces, ahora, yo no sé cómo vayan a estar funcionando en 100 años esta cuestión de las fronteras y las estructuras estatales. Pero creo que obviamente cada grupo, cada zona va a conservar un cierto nivel de autonomía y tal vez hasta entonces me podré imaginar que decisiones directamente que afecten a Israel podrían tomarse en medios donde influyan de manera determinante árabes. Pero va a ser otra situación histórica completamente diferente. Ya son diferentes elementos, diferentes partidos. Claro, ahorita estoy ya casi escribiendo una novela de ciencia ficción. Sí, claro. Con esto. Que a 30 años en el futuro. Entonces, se puede hacer una ¿Qué son 30, 50 años? No, estoy a 100 años. Todavía más. 30, 50 años todavía funciona. No, bueno, ciencia ficción porque ya vamos a estar ahora sí en espacio y coches voladores. Claro, bueno, quién sabe. Decía Back to the Future que ya hace 4 años que teníamos coches voladores. No, lo último que fue cómo teníamos que vestirnos, ¿no? Según Back to the Future con Blade Runner. También Pero fíjate que está regresando, hasta eso no está. No, claro, no está muy... la de Blade Runner no estuvo tan perdida en cuanto a cómo vestir, ¿no? No, para nada. Hay muchas cosas, bueno, pero es que es Philip K. Dick, ¿no? Claro. Blade Runner. Sí, ahora, el punto aquí está que puedo escribir una novela como la de Isaac Asimov, nada más que en vez de Yo Robot se va a llamar, no sé, Yo Drone o algo así, ¿no? Está triste. No ha pasado mucho, ok. Ahorita ya no tenemos más preguntas más que una de Suizaray, nada más que cada poco tiempo, llevamos casi 2 horas. Entonces ya vamos a terminar, así que le voy a dar un poquito de espacio a las personas que no han preguntado. Así que si tienen preguntas... yo tengo una pregunta. Ok. ¿Existirá una forma en la que el arte pueda ayudar a la situación de Israel o que pueda ayudar a lograr la paz? Independientemente, no me refiero a las mismas formas de la izquierda en Israel que tratan de simplemente hacer la paz porque dice que todos somos libres y todos somos felices, sino existirá una forma para que el arte tenga una función en ese sentido. Debería tenerla, o sea, 2 actividades que siempre han tenido una capacidad sorprendente para unificar grupos
acercar grupos han sido el arte y el deporte. Okay. O sea, son dos actividades en donde se puede lograr muchísimo de conjunción, de coexistencia. Pues bueno, ya ves cómo es la gente, ¿no? O sea, el pueblo judío es el único que tampoco tiene derecho a acercarse del arte y del deporte. O sea, no puedes organizar una exhibición de pintura israelí porque hay toda esa bola de brutos, simiescos, exigimos que se le deje espacio a los palestinos. Que organicen la suya, ¿no? Tengan, sí, bueno, okay, sí, no voy, si tienen es mío. No voy a entrar en el detalle de que no tienen. Sí, o sea, dejemos eso, que no me quiero reír más. Pero, ok, tengan o no tengan, que organicen la suya. A ver, caramba, cuando se organiza una muestra de gastronomía inglesa, que creo que tampoco existe, pero de gastronomía inglesa, no están los escoceses ahí moliendo. No, es que tienen que dejar que los escoceses... Organizan la de Escocia, punto. ¿Cuál es el problema? Sí, claro. O sea, no, a Israel, esta gente, o sea, esta cuestión atávica del antisemitismo, de la vulgar judeofobia medieval, basada en prejuicios irracionales, la tara cultural más penosa de Occidente y del mundo islámico, también ahí también tienen lo suyo, según la cual todo mundo puede hermanarse por medio del arte y del deporte, menos los judíos. Sí, me encantan todos los pretextos babosos que me dan. No, es que no es antisemitismo, es antisemitismo. Sí, o sea, por favor. O sea, no puedes organizar. Por ejemplo, yo daba con el Instituto Cultural México-Israel charlas sobre el humor judío. Estuve haciendo una gira por diferentes escuelas de la UNAM, en un acuerdo que hicieron el Instituto Cultural México-Israel y la UNAM. Eventualmente el programa se tuvo que detener por presión de los grupos pro-palestinos, porque ni siquiera tenemos derecho a hablar del humor judío, ni de eso. O sea, es una permanente obsesión con segregar al judío. Bueno, siguen sufriendo. O sea, al final, lo chistoso es que ahora, no sé qué van a hacer ahora, que la corona saudí ha cambiado radicalmente su postura, y entonces todo el flujo de dinero que viene desde Arabia Saudita y los Emiratos Árabes está haciendo que también los europeos tengan que cambiar su postura. No sé qué va a hacer toda esta gente cuando descubran que los que fomentaban esa mentalidad ya no creen en eso. Van a sufrir. Qué bueno. Ok. Dentro de cómo se formó Israel, dentro de esas primeras salidas, ¿existe algo que le hayan dado al mundo antes de hacer todo ese salto tecnológico, antes de que se enfocaran en ser esta Startup Nation que lleva menos de 3 décadas funcionando? Bueno, en el nivel... Porque la tecnología en Israel es relativamente nueva. Reciente, sí. Exacto. O sea, entonces, ¿qué podríamos nosotros destacar de la Saliot que hasta ahorita nos sigue cambiando la vida o que nos puede inspirar a cambiar la vida más adelante? Mira, eso es relativamente difícil porque la Segunda Guerra Mundial sí representa un reseteo masivo a nivel mundial de todo esto, ¿no? Entonces, los más grandes logros, los logros más interesantes del Israel de ese tiempo, creo yo, no están vigentes ya, porque de hecho son cosas que en ningún país y originales en ningún lugar están vigentes. Probablemente la más significativa haya sido el kibutz, como proyecto de sociedad comunitaria. O sea, como se ha dicho, el kibutz y McDonald's son los únicos proyectos marxistas que han funcionado, ¿eh? McDonald's es marxismo puro, o sea, es pan, carne y papas para la clase trabajadora. Marx tiene un... Gracias. Marx Achar tiene un sentido del humor muy fluido. Ok, entonces, el kibutz funciona en su momento muy bien como sociedad comunitaria, genuina sociedad comunista. Pero bueno, eventualmente pues el comunismo se enfrenta a que es un sistema que no tiene la capacidad de surtir las necesidades básicas de una nación. Los kibutzim funcionaban porque nada más es Israel todavía relativamente desvinculado antes de la fundación del Estado. Entonces funcionaban, pues prácticamente tenían que resolver sus propias necesidades, pero llevar a eso a una dimensión nacional iba a ser imposible. Y luego los kibutzim pudieron seguir funcionando porque quedaron enmarcados en la estructura de un país que se decantó por el libre mercado.
que pues ni modo, históricamente hablando está demostrado que es lo único que funciona para que una nación efectivamente pueda prosperar. Entonces, todo el paradigma de aportaciones israelíes en esa época, pues no, está muy lejos. No, pero es que no nada más es un problema de paradigmas israelíes, es en todo el mundo, te digo. Entonces, ahorita la revolución tecnológica, tal como se viene viviendo a partir del boom de la computación, desde los años finales 60 y 70, cuando se empiezan a sentar las bases del boom tecnológico de ahorita, es un punto de partida prácticamente nuevo en todo el mundo, no nada más en relación a Israel. O sea, aportaciones filosóficas, bueno, ya sería otro tema hablar de eso. Pero pues, lo mejor de la filosofía judía en ese momento no se está haciendo todavía en Israel, o más bien en el protectorado británico de Palestina. Lo mejor de la filosofía judía en ese momento se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? O sea, me refiero a filósofos como Levinas, como Marcuse, como Hermann Cohen, Martin Buber. Entonces, no, es difícil comparar, sobre todo por la comparación que me hacías, ¿no? Con el tipo de aportaciones que se hacen ahorita. O sea, no, pues en la época del protectorado británico-palestina, cuando las primeras saliotes están empezando a darle forma al Estado de Israel, tal vez la aportación más importante que date de esos tiempos, pero que se ha venido perfeccionando mucho ya con el boom tecnológico, es de las técnicas agropecuarias, sobre todo el sistema de goteo continuo, ¿no? Claro. Que, o sea, riego por goteo. Sí, o sea que eso, sí, todavía, bueno, ya, obviamente, pues ya no se hace como se hacía en esa época, ¿no? Ya hay un montón de tecnología ahí que lo hace todavía más eficiente, pero podríamos decir, bueno, viene de ahí y está funcionando en otros países del mundo donde se ha implementado, ¿no? Entonces, tal vez esas serían las aportaciones más importantes de la época de los pioneros, de los Olim que fueron antes de la fundación de Israel, todo lo que aprendieron para ser productivo, agrícolamente hablando, un ambiente completamente hostil. Ok. Señores y señores, hemos llegado a... Espérame, ¿no hay una pregunta sobre Isabel todavía? De hecho es una que ya habías contestado. Pero si quieres repetirla, te lo doy. Los árabes dicen que prácticamente son primos de los judíos, pero porque dicen que también los descendientes de Abraham. ¿Será que esa parte consanguínea prácticamente es el principio de esa disputa generacional? Ya lo habías dicho. Bueno, varias veces, pero... O sea, lo dijiste dentro de la plática. No, sí, efectivamente somos parte del mismo grupo humano. Obviamente, no, también tiene que ver el carácter, bueno, lo que hablabas tú un poco de la idiosincrasia de los árabes, ¿no? Digo, sí, un contingente judío pasó mucho tiempo en Europa, o no se le quitó mucho esa sangre, ese fuego en la sangre. Sí, nos encanta agarrarnos el chivo, pero en realidad nos llevamos muy bien. O sea, digo, si tú alguna vez te toca ver una discusión entre judíos, te vas a espantar por el nivel de gritos que se pueden dar, por todo lo que se habla de los árboles genealógicos del contrincante. Pero no, es nada más estilo, o sea, es la idiosincrasia. En realidad, eso no significa que nos peleemos, y con los árabes es igual. Mi experiencia personal, todos los árabes con los que he tenido que tratar, todos los árabes que he conocido en la vida, me he llevado súper bien con ellos. Y sí, efectivamente se da esa situación, o sea, de tratarnos como primos, que nos identificamos, eso porque somos parte del mismo bloque humano que se desarrolló en esa zona. Los conflictos son eminentemente por tierra, que es el tipo de conflicto más antiguo que existe en la humanidad, conflictos por territorio, exacerbados por las pésimas políticas inglesas en esta época colonial, y que afortunadamente van en camino de resolverse. Pero bueno, o sea, esperemos que siga esa ruta, que siga resolviéndose, que eso siga caminando bien, y que llegue un momento en que se pueda hablar en otros términos de la relación de árabes e israelíes, ¿no? Ok, ahora sí ya. Sin más que decir, nos despedimos de esta bella transmisión. Acuérdense, si creen que hay alguien que pueda
disfrutar de esta plática, de esta buena conversación, por favor compartan el video. El video va a seguir completito en la página de Facebook de Enlace Judío y van a poder verlo una vez, o sea, van a poder verlo completo una vez que termine esta transmisión. ¿Se va a subir a YouTube también? Sí, más adelante. O sea, sí, necesitamos hacer unas Bueno, ediciones. renderearlo todo. Sí, exactamente. Entonces, más adelante en YouTube. Pero, por favor, no dejen de sintonizarnos. Creo que tenemos muy buenas pláticas. La próxima semana va a ser un tema bastante interesante también. Ya se enterarán. Estarán al tanto de las publicaciones de Enlace. Y, sin más que decirles, les mando un gran saludo y un gran abrazo. Muchísimas gracias. Acompáñenos la próxima semana. Aquí nos vemos.